Hay la posibilidad, hay el riesgo que se regrese al semáforo rojo, al semáforo rojo nuevamente en Cancún. Mañana, a más tardar, habrán de dar la noticia. Y entre los lugares que habrá de tener restricciones, pues están los templos, están las iglesias. Quiero pedirles que estén al pendiente de esa información, y si dentro de 8 días continuamos en un semáforo rojo, pues vamos a suspender nuevamente el servicio. Se queda usted en su casita, orando, leyendo la Biblia, buscando al Señor. Amén. Entonces estén al pendiente, por favor, en las noticias, y si usted se entera, ¿verdad?, que vamos a estar en semáforo rojo, pues quédese en casa. Si seguimos igual, véngase, aquí se desinfecta antes el piso, las sillas, está una charola con desinfectante, la entrada, un tapete para que seque sus zapatos y no se vaya usted a resbalar, y se le recibe con gel. Estamos guardando la distancia y esperamos que de esa manera usted se proteja y evite, ¿verdad?, evite saludar de mano, aunque a veces se olvida, ¿verdad? Bueno, levante su Biblia, por favor, y repita conmigo: esta es mi Biblia, creo lo que ella dice que soy, tengo lo que dice que tengo, y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. En nombre de Jesús, amén. Ezequiel 37, versículos 11 al 14. Estamos viendo la importancia de la esperanza. Hoy el tema de hoy es de vuelta a la esperanza, o retome la esperanza. De vuelta a la esperanza. Les explicaba en el mensaje anterior de esta serie que la fe y la esperanza van juntas. La fe y la esperanza van juntas. La fe dice: Dios lo dijo, Dios lo hizo, yo lo creo. La esperanza dice: Dios lo dice, Dios lo hizo, yo lo espero. Como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza. Fe es certeza de lo que se espera, esperanza. ¿Se da cuenta? Leamos. Me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Mira qué visión tan patética. Dios lleva al profeta
y le presenta esta visión y dice: todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, el pueblo dice: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y nuestro único y suficiente Salvador, permite que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros esta mañana y que de alguna manera nos traiga de vuelta a la esperanza de la vida que hay en ti. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Bendice a todo el que ha venido creyendo en la esperanza tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, existe una realidad que se nos escapa constantemente. La realidad es que puede perderse esa vida de esperanza que Dios nos da a través de su palabra. Vean ustedes el ejemplo. El pueblo de Israel, capítulo 37 de Ezequiel, un pueblo que perdió la esperanza. Ellos dijeron: nuestros huesos se secaron y nuestra esperanza pereció y somos destruidos. Su esperanza pereció y se miraban destruidos. Ellos tenían celebraciones, pero perdieron su esperanza. Comenzaron a dudar de que tendrían un futuro mejor. Sin esperanza, no vamos a recibir nada de Dios. Sin esperanza no vamos a recibir nada de Dios. Porque la esperanza es vida. La esperanza es necesaria. Mire el ejemplo de Job.
capítulo 7 y versículo 6. Job 7, 6. Dijo: mis días fueron veloces, más veloces que la lanzadera del tejedor. Y Job al final de este versículo dice: y fenecieron, o sea, murieron mis esperanzas. ¿Cómo está la esperanza suya hoy? ¿Tiene esperanza en un futuro mejor? ¿Tiene esperanza que Dios le va a dar un nuevo trabajo? Amén. Oren también por la hermana, oremos también por la hermana Paulina. Perdió su trabajo también la semana pasada. Eso duele, eso hiere. Job perdió su esperanza. Mire lo que dice: mis días, dice, fueron más veloces que la lanzadera de un tejedor. No sé si usted ha tenido oportunidad de ver allá en Chiapas, allá en Oaxaca, allá en Guerrero, no sé, Puebla, la lanzadera. ¿Cómo la mandan, verdad? Más veloces que eso, dice. Y pereció, y perecieron, fenecieron, dice, sin esperanzas. Vea qué terrible, vea qué situación. O sea, sus días estaban muriendo, pero sus días estaban muriendo por falta de esperanza. No pierda la esperanza. Créale a Dios. El pueblo de Dios, en Ezequiel, había perdido las esperanzas. El pueblo de Dios había perdido las expectativas de cambio. El pueblo de Dios había perdido la habilidad de soñar. El pueblo de Dios había perdido la habilidad de anhelar, de esperar en Dios. Y hermanos, Dios tiene grandes promesas para usted como hijo de Dios, como hija de Dios. Tenga esperanza, créale al Señor. Mire, esperanza, como la definimos hace 8 días, es sentir, es tener expectativa, es tener un deseo de algo maravilloso, precioso, bueno, que va a ocurrir. Es creer que hay posibilidades de algo mejor que va a suceder. Eso es esperanza, es expectativa. ¿Qué expectativas tiene usted? ¿Qué sueños tiene usted? ¿Qué está soñando? ¿Cuáles son sus esperanzas? Y usted tiene que sobreponerse. Y tiene que creerle a Dios. No hay ningún profeta en la Biblia que en un momento de la crisis, de la situación difícil, haya perdido la esperanza. No hay ningún rey de los que se mencionan en la Biblia que bajo circunstancias muy difíciles no haya perdido la esperanza.
Y en Ezequiel 37 vemos que todo el pueblo de Israel, toda la nación de Israel, estaban sin esperanza. Y como estaban sin esperanza, ¿qué pasó? Comenzaron a secarse hasta que llegaron, como lo vio Ezequiel, a quedar como huesos. Comenzaron a morirse. La vitalidad se perdió. La energía se perdió, la vida se perdió. Porque cuando se deja de esperar en lo que da vida, la muerte entra. Y fíjese, Israel, a pesar de ser el pueblo de Dios, se convirtieron en muertos, en huesos secos, en huesos dispersos, desunidos, en huesos sin atractivo. Y Dios vio a su pueblo seco. Y Dios le dijo, ¿verdad? Versículo 11. Dios le dijo al pueblo, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Es el pueblo de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y Dios vio a su pueblo en esa situación. Dios vio a su pueblo en esa condición, pueblo seco, un pueblo sin esperanzas, un pueblo sin anhelos, un pueblo sin sueños. Pero miren, vean ustedes el libro, el pasaje. Dios no los condenó. Dios no los persiguió. Dios levantó un hombre, porque Dios siempre a través de alguien actúa. Dios levantó a un hombre que le trajera a ese pueblo de Israel una palabra de parte de Dios, una palabra de esperanza. Dice 37:1 que la mano de Jehová, dice Ezequiel, vino sobre mí y me llevó en espíritu, dice, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso, dice, en medio de un valle grande que estaba lleno de huesos, lleno de huesos. Hermanos, Dios quiere levantar hombres y mujeres que tengan esperanza, que tengan el poder de Dios en su vida, que tengan el Espíritu Santo de Dios en su vida. Dios quiere levantar una iglesia, un pueblo que predique una palabra de esperanza a un mundo sin esperanza. Y a veces, ¿verdad? Somos crueles. La gente necesita esperanza. La gente necesita vida, no condenación, no religión, no crítica. Necesitan una palabra
de esperanza. Y vea usted cómo Dios lleva al profeta. Seguimos leyendo. Y me hizo pasar, dice, cerca de ellos, por todo en derredor. Y he aquí, dice, que eran muchísimos sobre ese campo. Y por cierto, dice, secos en gran manera, ¿ya lo vio? Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué crees? ¿Crees que vivirán estos huesos? Y el hombre, el predicador Ezequiel dijo, Señor, pues yo no sé. Quien lo sabe eres tú. ¿Por qué Dios le pregunta a Ezequiel? ¿Por qué Dios le pregunta al profeta? ¿Por qué Dios hizo esta pregunta en el versículo 3? Bueno, número 1, mire, si usted no tiene fe, tampoco tiene esperanza. Y si usted no tiene fe ni tiene esperanza, tampoco puede darla. Y Dios no puede usar a nadie. Dios no va a usar a nadie para producir un milagro si la persona no cree. Dios no va a usar a nadie para producir un milagro si la persona no cree. Por eso es que Dios levanta a hombres y a mujeres de fe. Por eso Dios levanta a hombres y a mujeres de esperanza. Por eso Dios le pregunta, porque si usted no cree y no tiene esperanza, Dios no lo va a usar. Usted tiene que creer y tiene que tener esperanza. Amén. Amén. Y mire, Dios le dice al profeta, versículos 4 y 5, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Dios. El hombre habló lo que Dios le dijo que hablara, no lo que él pensó, no lo que él suponía, no lo que él creyó, no lo que a él le gustaba. Versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Hermanos, eso tenemos que predicar. Eso tenemos que enseñar. Eso tenemos que decirle, predicar. Eso tiene que predicar la iglesia de Cristo. Tú tienes que decirle, mira, vas a ser restaurado. Dios te va a cambiar. Dios va a cambiar tu situación. Vas a ser sanado. De esperanza. Versículos 7 y 8. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos, dice, se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Mire,
una palabra específica, una palabra real, una palabra llena del poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que dar en estos días de desesperanza, en estos días de dudas, en estos días de temores, en estos días de enfermedad, en estos días de muerte, en estos días de sufrimiento. Una palabra como Dios se lo indicó en esta situación al profeta. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y vivirán. El hombre no se cohibió, el hombre creyó, el hombre obedeció, el hombre actuó en obediencia a la palabra del Señor como Dios le dijo, como Dios le dijo. Y nosotros tenemos que aprender a ser guiados, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y ve aquí hubo el milagro, versículo 10. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. ¿Y qué pasó? Vivieron, apareció el milagro, surgió el milagro, vivieron, se pararon, estuvieron sobre sus pies. Además dice, mire cómo cambia la visión. Ahora cambia la visión. Dice, un ejército grande en extremo. Y hermanos, esto nos lleva a entender la razón por la cual el Señor no le va a dejar seco. Y vean lo interesante. El comienzo de Ezequiel 37, ya lo vimos, vemos muerte, vemos devastación, valle inmenso, un valle grande de huesos, huesos secos, expuestos, sin vida. Y Dios le dijo, ese es el pueblo, ese es el pueblo de Israel. Versículo 11. Esos huesos que ves, le dice Dios en el versículo 11, es la casa de Israel, es el pueblo de Israel. El pueblo que se suponía debían de estar llenos de vida, llenos de Dios, llenos de fe, llenos de esperanza. Por eso el tema de vuelta a la esperanza, llenos de poder. Pero mire, termina el pasaje después del milagro, versículo 11. Ahora dice el versículo 10 al final, dice que profeticé pues como me había sido mandado, entró espíritu en ellos y vivieron, y además estuvieron sobre sus pies un ejército grande, grande dice en extremo, extremadamente grande. Cambia la visión. Ahora es un ejército que era una amenaza. Satanás trató de destruirlos, los convirtió en huesos secos, sin vida, sin poder, sin fe, sin esperanza, expuestos, desunidos. El milagro de Dios los convierte
en personas y en un ejército. Gracias al Señor. Por eso titulé este mensaje De vuelta a la esperanza. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido si aquella mujer en tiempos de Jesús, que estaba muriendo por un flujo de sangre, dice la Biblia, si ella no hubiera escuchado y si ella no hubiera tenido esperanza cuando alguien le dijo, ve con Jesús, Él te puede sanar? Muchos años había gastado, dice, mucho dinero viendo a médicos y nada hubiera logrado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo el ciego, cuando alguien le dijo, Jesús va a pasar por aquí, Él puede sanarte, y Bartimeo pone su esperanza, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo el ciego no hubiera tenido esperanza? ¿Qué hubiera pasado si aquellos 10 leprosos, 10, ya no vivían con su familia? Miren, esta pandemia te separa, pero te vas al cuarto ladito, ¿no? O te vas al patio, ¿no? Te quedas en la misma casa, ¿verdad? Los leprosos dejaban el pueblo, dejaban la ciudad, dejaban la casa. Los corrían de la comunidad porque eran leprosos. Pero alguien les dijo, Jesús va a pasar por tal lugar. Jesús va a venir por tal lugar. ¿Qué hubiera pasado si esos leprosos no tienen poquito de esperanza en que Jesús pudiera sanarlos? Sanó a 10. Solo uno fue a darle gracias. Hermano, hermana, una palabra de esperanza. Una palabra de esperanza. Alguien dijo, alguien le dio una palabra de esperanza, que las cosas podían cambiar, y esa mujer con flujo encuentra impedimentos, vence los obstáculos. Los leprosos era prohibido que se acercaran. Hoy esta pandemia no es tan mala. Te dice 1,5 metros, 2 metros, 5 metros. Los leprosos, mira, el leproso te gritaba desde el semáforo hasta aquí para comunicarse. Pero una palabra de esperanza les cambió la vida. ¿Me está entendiendo? Que no muera su esperanza, señoras. Que no muera su esperanza. Hay muchos hermanos, ¿verdad?, que están a punto de que su esperanza va a morir. ¿Por qué se produjo vida
en medio de la muerte, que había esperanza. Y acuérdese, la fe y la esperanza van juntas. La fe dice, Dios lo dijo, Dios lo crió, yo lo creo. La esperanza dice, Dios lo dijo, Dios lo crió, Dios lo hizo, yo lo espero. Por ejemplo, la Biblia dice, yo soy Jehová tu sanador. Señor, yo espero en ti. Yo espero que sea mi sanador. Amén. Nadie dice amén a eso. ¿Dónde está su esperanza, pues? Ya voy a terminar. Creo que algunos se me están durmiendo. Creo, no estoy seguro. ¿Cómo está el matrimonio? Los que son casados. ¿Cómo está el matrimonio? Algunos ya no tienen esperanza en el matrimonio. Y ahora que el gobierno está poniendo las cosas más fáciles para disolver el vínculo del matrimonio, peor tantito. Ese matrimonio puede cambiar si usted tiene esperanza. ¿Cómo están sus hijos? ¿Tiene esperanza que pueden convertirse, que pueden cambiar, o cree que ya no? ¿Negocio cómo está? ¿El trabajo cómo está? Predíquelo, siémbrelo, enséñelo, dé el primer paso, dé el primer paso. Y el primer paso es, Jehová mi pastor, nada me faltará, aleluya. Miren, a Jeremías se la pusieron difícil, pero él obedeció porque le creyó a Dios y porque tuvo esperanza. Tenga, hermano, hermana, tenga esa esperanza. Usted va a oír, o a lo mejor ya lo oyó, no hay esperanza en que la vacuna aparezca pronto. ¿Lo han oído? ¿Hay alguien aquí, perdón? Ah, sí sirve, sí sirve. A ver, lo voy a repetir. ¿Han oído? En las noticias no hay esperanza que la vacuna aparezca pronto. No lo han oído. Los demás no lo han oído. ¿Y usted qué cree? Pues, a ver, no lo han oído, está bueno. No oyen noticias, está bueno. No hablan con nadie, está bueno. Pero ¿usted qué cree? ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Algunos poquitos, ¿verdad? Por falta de esperanza, ¿cómo terminó Israel? Por falta de esperanza, ¿cómo quiere terminar usted? Dios le dice, esos huesos es el pueblo de Israel. Están secos del poder, están vacíos, son huesos secos. No hay poder, no hay esperanza, no hay fe, no hay vida sobrenatural. No creen que Dios pueda, en un momento dado, manifestarse y hacer algo. Hermano, señor, señora, regrese a la esperanza bíblica. No se deje contaminar por el mundo, por el sistema de Satanás. Ese sistema es hostil, es en contra del sistema de Dios. Bueno,
Termino así mejor, abruptamente. Póngase de pie si puede hacerlo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre mío, te suplico en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesús y nuestro querido Salvador, te pido que toda falta de esperanza en este pueblo que está aquí, en cada persona que está aquí, sea quitada. Quita toda falta de esperanza. Que comencemos en el día de hoy a esperar, creyendo que todo es posible para el que cree. Que todo hogar seco, que todo matrimonio seco, que toda familia seca vuelva a la vida. Que todo creyente seco se levante sobre sus pies. Que todo negocio seco vuelva a producir. Que todo ministerio seco, ese ministerio de damas, ese ministerio de varones, ese ministerio de jóvenes, todo ministerio seco, ese ministerio, Señor, seco, que todo matrimonio seco, Señor, vuelva a amar, vuelva a vivir. Señor, si tu iglesia está seca, si tu iglesia está sin esperanza, Señor, en el nombre de Jesús te pido que toda falta de esperanza en este pueblo sea quitada hoy en el nombre de Jesús, para tu honra, para tu gloria. Porque, Señor, si tú pudiste resucitar esos huesos y convertirlos en personas y hacer de ellos un ejército poderoso, valiente, Señor, ¿qué no podrás hacer? Ayúdanos a volver a la esperanza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que la bendición de Dios, nuestro Padre, les acompañe, queridos santos de Dios. Que la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición de Dios Espíritu Santo les acompañe. Amén. Amén.